Paz y bien. Reciba un cordial saludo de parte del Ministerio de Familia de Parroquia San Antonio de Padua, Colonia América. Mi nombre es Marvin Méndez y en esta oportunidad tengo el privilegio y la bendición de poder comentar con ustedes sobre el día a día en la Semana Santa. Para nosotros, en este periodo especial de la Semana Santa, que también llamamos Semana Mayor, pues vivimos prácticamente en la esencia del cristianismo, que encierra el misterio de la Pascua. Y es con las palabras de San Juan Pablo II que vamos a iniciar este compartir, ¿verdad? Para entender un poco más qué es la Semana Santa y qué debe ser para los cristianos. En el misterio pascual, Dios Padre, por medio del Hijo en el Espíritu Paráclito, se ha inclinado sobre cada hombre, ofreciéndole así la posibilidad de redención del pecado y la liberación de la muerte. Con estas palabras, San Juan Pablo II nos muestra que el centro de esta Pascua es Jesús y está presente por medio de el Hijo de Dios mismo, acompañado del Espíritu Santo. Entonces, para los cristianos debe ser un motivo de alegría el llegar a esta época en que el año y a través del calendario litúrgico también tenemos oportunidad grande de reflexionar y adecuar nuestra vida, restablecer nuestros rumbos para poder encontrar verdaderamente la salvación que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Esta semana, pues que inicia de Domingo de Ramos, donde se hace esa entrada triunfal de Jesús, pues pasa a mostrarnos desde el lunes hasta el día domingo, que es el culmen de esta semana con las fiestas de la resurrección, pues se nos invita a diferentes vivencias a cada uno de estos días. Lunes, martes, miércoles tienen sus propios carismas y peculiaridades a vivir. Y el Triduo Pascual es el momento especial en que nos preparamos para esa magna celebración de la resurrección de Jesucristo. El centro de esta semana está en la vida y vivencia de la vigilia pascual, porque es ahí donde nosotros reconocemos que Dios mismo es la luz, se hace presente a través de su Santo Espíritu y que en Cristo resucitado abre las puertas del cielo para todos nosotros. Entonces, estos días encierran una gran cantidad de celebraciones orientadas a que nosotros vivamos y conozcamos, seamos más conscientes incluso de la pasión y glorificación de Jesús a través de la entrega de amor que hace por cada uno de nosotros. Así, para el día Lunes Santo, nosotros estamos orientados a vivirlo a través de los llamados que la Iglesia nos hace. Por ejemplo, este día conmemoramos la unción de Jesús en la casa de Lázaro. Lázaro, recién resucitado, estaba junto a sus hermanas Marta y María, y María dejó todo. No es que fuera malo estar haciendo lo de la casa, pero ella se había afanado, quizás su hermana Marta, a las cosas terrenales, y María supo ver que allí estaba Jesús y tenía esa oportunidad de encontrarse con Cristo vivo, con ese Cristo que es todo amor. Pues sí, dejó todo y se fue a esa unción que realizó. También ese día recordamos la expulsión de los mercaderes del templo, a que Jesús mismo va y saca a todos esos mercaderes que estaban ahí en el templo de Jerusalén, diciendo que estaban ocupando ese lugar dedicado para Dios para cualquier cosa menos para eso. Entonces ahí se había convertido incluso en un espacio donde lo que había era cualquier cosa menos Dios. Se da también una de las prefiguraciones de la resurrección al decir Cristo, pues cuando fue cuestionado por los judíos de que él les manifestaba que en 3 días podía reconstruir el templo, ¿verdad? La gente le cuestionó y le dijo: se ha tomado 46 años, ¿verdad? Pero era una prefiguración y se acordaron de ello cuando Jesús muere y al 3er día resucita. Entonces, los elementos a recordar y vivir los lunes santos es esa unción, es dedicarnos a hacer lo que a Dios le agrada, a servirle a Dios, a poner en primer lugar a Dios, y segundo, el poder despojarnos o apartar de nuestro camino todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios y que por ende no está haciendo que mi templo, que es mi cuerpo, sea destinado para lo que fue creado, que es para alabar y glorificar el nombre de Dios.
Entonces el lunes santo nos trae esa reflexión. Ya para el martes, ese día nosotros estamos reflexionando en torno a una anticipación que hace Jesús, tanto a la negación que va a sufrir de parte de Pedro y a la traición confabulada por Judas Iscariote junto con sacerdotes y el Sanedrín. El texto del Evangelio según San Juan, en capítulo 13, nos narra ambos pasajes, pues, donde confabula Judas, y también cuando ya están en el momento de la cena, pues de que le instaba a que hiciera lo que tenía que hacer a Judas, pues que ya sabía de que estaba con esa confabulación. Y ese mismo día también se recuerda cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús que sería capaz de dar incluso la vida por él, porque lo amaba grandemente. Pero Jesús pues dio la prefiguración de que él iba a negarlo 3 veces y la señal iba a ser que el gallo cantara. Entonces en nuestra vida cotidiana nos pasa, de repente nosotros podemos decir, sentir que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero de repente lo relegamos un poco, de repente nos apartamos un poquito. Entonces el llamado es a reflexionar sobre qué cosas yo tengo que dejar de hacer para poder ir al encuentro de Jesús y no negarlo, o qué cosas debo retomar y volver a hacer o hacerlas si está en mi capacidad, porque sé que con eso agrado a Dios y de repente no he tenido oportunidad o no lo he podido realizar. Entonces el día martes es eso, a ver qué cosas tenemos que dejar, qué cosas tenemos que ir apartando para que realmente sea Cristo mismo el centro de nuestras vidas. Miércoles Santo es un día que nos llama la Iglesia pues a vivir un momento especial de penitencia, porque estamos a las vísperas de la pasión de Jesús, que ya lo vamos a celebrar en los días posteriores. Este día miércoles nos preparamos con mayor interés para vivir los días del Triduo Pascual, que es esta época especial donde nos preparamos para ese momento de la pasión, muerte y resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese día pues recordamos específicamente en la liturgia la conspiración de Judas Iscariote, ¿verdad? Donde él a cambio de unas monedas se vio tentado y cayó. Nuestra vida es así, puede estar llena de tentaciones, piedras de tropiezo, ¿verdad? Pero nuestra fe y nuestra fortaleza debe estar en Cristo mismo, para que todas esas piedras de tropiezo en nuestro camino podamos esquivarlas. Tenemos que fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y dejar de lado todas esas cosas que, siendo tentación, se convierten en motivo de nuestro pecado. Entonces es un llamado a esa reflexión y ver qué cosas hay que despojarnos. Así pasamos al Triduo Pascual. El Triduo Pascual tiene unas figuras profundas en lo teológico, en lo espiritual, pero principalmente en la parte vivencial. Y es ahí que el Triduo Pascual nos muestra una historia de pasión. Una pasión porque se da una entrega total por amor. Cristo mismo sufre y sufre hasta la muerte por amor a nosotros, y se da también la pasión por la intensidad de ese amor que Dios tiene por la humanidad, que está dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, por amor a nosotros. Y muchas veces nosotros nos ponemos en el rol, a los que tenemos la bendición de ser padres, de que a nuestro hijo no nos gusta que le pase nada, que ni se dé un rasponcito, y cuánto más dolor debe ser el afrontar la pérdida de la vida de un hijo. Es así que Dios, en su infinito amor, pues está dispuesto a ese gran sacrificio, y eso es lo más fuerte o intenso de ese sacrificio, que lo hace por amor a nosotros. El Papa Francisco, en su última exhortación llamada Cristo vive, estaba dirigida particularmente a los jóvenes, pero ahí a todos y cada uno, jóvenes, mayores, niños, nos llama a vivir realmente lo que es estos días del Triduo Pascual. El Papa nos recuerda 3 verdades específicas que él quisiera que las pongamos en práctica y seamos conscientes de ellas y las vivamos y las celebremos.
Primero, el día jueves, por ejemplo, si pudiéramos resumir cada día con una palabra, el día jueves la palabra clave sería amor. Dios te ama, Dios me ama, nos ama a cada uno de nosotros. Por ese mismo amor estuvo dispuesto a dar la vida de Cristo mismo para salvarnos a nosotros. Primer día jueves, amor. Segundo día de este triduo, el Viernes Santo, que la palabra clave es salvación. Dios te salva, Dios me salva, Dios nos salva a cada uno de nosotros. Entonces, salvación es la segunda palabra de este triduo. Primera es amor, segunda es salvación, que vivimos en esta pasión y muerte y final resurrección gloriosa de Cristo mismo. El sábado santo, en unión con el domingo de resurrección, la palabra clave que lo podría resumir es la vida. Dios vive, y Dios vive para también que nosotros podamos gozarnos de esa vida eterna, vida en abundancia. Entonces Dios nos da amor, Dios nos da la salvación, y eso nos lo da para que vivamos con Él. Amor, salvación y vida. Esos tres elementos tienen que estar presentes en cada uno de las vivencias que nosotros tenemos, de manera individual, de manera familiar, de manera comunitaria en la iglesia. Es el amor de Dios presente para darnos la salvación y abrirnos la puerta a la vida eterna. El triduo pascual es así de hermoso y a veces nos perdemos de esa gran riqueza. El Jueves Santo, por ejemplo, y ya para ir explicando cada uno de estos días, nosotros tenemos oportunidad de celebrar diferentes elementos dentro de la liturgia. Por ejemplo, ese día nosotros conmemoramos la institución de la Eucaristía y también conmemoramos la institución del sacerdocio. Entonces, ese día, muy particularmente la liturgia, es una invitación a profundizar concretamente en el misterio de la pasión de Cristo, que trasciende a ese elemento de servicio que se da a través del ejercicio del sacerdocio. Entonces, al final de la jornada, ese mismo día, pues donde se narran los hechos previos a la pasión, pues Jesús se nos muestra que va a orar al Monte de los Olivos. Otro elemento importante en este día que la vivencia es el amor. El amor nos implica comunicarnos con quien amamos. Entonces la oración debe ser un elemento fundamental en la vida del cristiano. Y este día tiene por objetivo pues hacernos recordar eso. Jesús estuvo dispuesto a ese sacrificio de amor y lo hizo por cada uno de nosotros, no sin antes haber hablado con el Padre, que aunque sintió que flaqueaba, pues le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y es ahí donde se infunde del valor suficiente para poder dar ese salto hacia el sacrificio. Entonces, en la religiosidad popular, en nuestras regiones, pues acostumbramos a celebrar la procesión del silencio esa noche. Nosotros también el día jueves pues tenemos una vivencia muy particular y como ya les comentaba con el tema de la institución y de todo lo relacionado con la vivencia del sacerdocio. Ese día tenemos por la mañana la misa crismal que es presidida por el obispo y es concelebrada con los sacerdotes de su diócesis. Ahí se consagra el santo crisma. Crisma significa unción. Entonces este óleo con una mezcla de perfume es un símbolo, ese aroma del Espíritu Santo. Este es utilizado pues para ungir a los nuevos bautizados, también para asignar a los que son confirmados y también a los que son ordenados sacerdotes, también el obispado. El Santo Crisma es un óleo perfumado que, como ya les decía, representa al mismo Espíritu Santo. Los textos de la misa pues están orientados a presentar un conjunto pues de enseñanza que nos acerca a ese sacerdocio ministerial ordenado, pero también al sacerdocio general, el sacerdocio común de cada uno de nosotros los cristianos, que estamos llamados a servir a los otros, a acercar a los otros a Dios, pues, y ese es un enorme placer y privilegio que tenemos como cristianos y debemos acrecentar el ejercicio del sacerdocio desde nuestras familias, desde nuestras casas y donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, ya por la tarde, ese mismo día jueves, que la vivencia es el amor,
pues se instituye la Eucaristía, haciendo una remembranza de la última cena, donde también se da ya en nuestra celebración litúrgica un acto que recuerda el lavatorio de los pies, ya que actualmente realizan los sacerdotes dentro del momento de la Eucaristía. Entonces, ese día, como ya comentábamos antes, cerramos con una procesión del silencio en nuestras prácticas de piedad popular. Entonces ahí se nos llama a interiorizar, meditar y tomar conciencia del sacrificio de amor a Dios para salvarlo. El silencio es para sentirnos con la mayor convicción de lo que estamos reflexionando, para poder concentrarnos y ser reflexivos y entender bien y escuchar bien la palabra de Dios, para que hagamos lo que Él quiere que pues tengamos presente en nuestras vidas. Ya para el Viernes Santo, pues los cristianos, cierto, estamos con una actitud hasta cierto punto de luto, porque es el día que recordamos la muerte de Jesucristo, a ese paso que Él sufrió. Y ahí se nos llama a vivir en recogimiento y una profunda reflexión sobre ese sacrificio de Cristo mismo, que Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros, por ti, por mí, por mi familia, por todos. Dios dio su vida para que nosotros la tuviéramos y en abundancia. Así nosotros los fieles nos acercamos regularmente a las actividades del rezo del Vía Crucis, ¿verdad? Donde pues estamos reflexionando sobre los elementos que llevaron a ese camino de muerte, pero concluye en la resurrección gloriosa de Jesucristo, ¿verdad? En el Vía Crucis, que está inspirado en ese camino que Cristo sufrió. Que la intención principal no es revivir el dolor ni quedarnos lamentando ahí, sino que tomar conciencia del alto precio que se pagó por nuestra salvación. Entonces, recordemos, salvación es la palabra que mejor describe a la vivencia que debemos tener el Viernes Santo. Entonces, este día pues no hay misas, es el único día que no se celebra ese sacrificio eucarístico. A las 3 de la tarde tenemos un espacio para recordar la muerte de Jesús y se da esa liturgia vespertina de la palabra inicialmente, donde participamos con la lectura de la palabra en la orientación hacia la pasión de Cristo, la oración universal de los fieles. Posteriormente pasamos al momento de adoración de la cruz, que es adoración del misterio de la cruz, no del objeto, no de la imagen, sino que de lo que representa, que es el misterio que ahí se dio, que fue donde nuestros pecados fueron borrados. Con la muerte de Cristo, ahí se lavó nuestras culpas. Entonces tenemos ese espacio para reflexionar pues en torno a ese misterio de la cruz. Y por último pues tenemos la liturgia de la comunión, para que los fieles reciban ese pan de vida que se nos ha dado, incluso sin merecerlos, por la misma pasión del Señor Jesucristo. Concluyen las actividades litúrgicas de ese día y el altar queda descubierto en símbolo de ese luto, de la sencillez que debíamos tener y que sin Dios pues debería ser prácticamente un sentir de que no tenemos nada. Con Dios sí lo tenemos todo. Entonces así teníamos amor, la vivencia del día jueves, el día viernes la salvación. El sábado, sábado santo, sábado de gloria, como le conocemos, la iglesia está en espera junto al sepulcro. Es ahí durante la mañana, no hay misa, el altar continúa pues sin recubrirse y este se va a revestir hasta el momento de la vigilia pascual. Ese día se nos llama a recordar y meditar pues la soledad que vivió nuestra madre, la Virgen María, pues quedó sola ante la muerte de Jesús, pero quedó bajo el cuidado del apóstol San Juan. Es también ahí un espacio donde se conmemora que Jesús estuvo en el sepulcro y también descendió a los abismos, como era anunciado desde antes por los profetas. Así pasamos nosotros a la vigilia pascual, que se desarrolla pues posterior a las vísperas de ese día, que de las 6 de la tarde en adelante, y esta es considerada la misa de las misas. Ahí se da una vigilia donde celebramos el mayor logro y la mayor riqueza de todo cristiano,
que es la Pascua, que encierra ese misterio del triunfo de Jesús sobre la muerte. Entonces, el símbolo es la cruz, pero una cruz vacía. Cristo ya venció a la muerte, resucitó y está entre nosotros y nos trae la luz. Por eso iniciamos la liturgia con ese acto del símbolo de la luz. Esa llama que nos trae luz es Cristo mismo, y con la efusión del Espíritu Santo nos da fuerza para seguir. Y allí reside la riqueza del cristiano, en ese momento especial en que reconocemos que Cristo está vivo y Cristo está actuante en cada uno de nosotros. Para el domingo de resurrección, pues nosotros desde esa víspera, nosotros ya estamos en un ambiente de fiesta. Es la fiesta más importante del cristiano, porque ahí celebramos que Cristo resucitó, venció a la muerte. Ese día marca el fin de la Semana Santa y se festeja de diferentes maneras de acuerdo al lugar. En el caso de nuestra parroquia, vivimos un momento especial regularmente de una procesión, como una muestra de nuestra alegría, y lo compartimos con nuestra comunidad, con los vecinos, con las personas cercanas, pues es muestra de gozo porque Cristo ha vencido la muerte y nos da la vida eterna. Entonces la fiesta de todos los cristianos ha llegado, ¿verdad? Porque se cumplieron las profecías, ¿verdad? Y que todo eso se renueva a partir de la muerte y resurrección gloriosa de Cristo. Ese día los sacramentos de bautismo y confirmación pues también son renovados. Es por eso también que cada domingo nosotros le llamamos que es el día del Señor. Nos congregamos, damos gracias a Dios y estamos dispuestos a vivir compartiendo el pan, sus enseñanzas y robusteciéndonos para poder ir y servir a los demás. Si Cristo no hubiera resucitado, si Él no estuviera vivo, nuestra fe pues sería totalmente vana, ¿verdad? Los primeros discípulos creían en ello y nosotros lo seguimos atestiguando. Ellos decían de que habían sido testigos de ese resucitar, y nosotros somos más que testigos también cuando lo damos a demostrar con nuestras acciones, empezando por el que tenemos a la par, nuestra familia, nuestro esposo, hijos, padres, etc. Y es así que la vivencia de la Semana Santa nos llama a compartir en familia ese acompañamiento a Jesús con nuestra oración, sacrificios, arrepentimiento de nuestros pecados, pero arrepentirnos para dejarlos atrás. Es un llamado pues, a asistir y acercarnos a los sacramentos en la medida de la factibilidad, y que nosotros estemos dispuestos a vivir esa alegría, a dejar atrás el pecado y resucitar con Cristo mismo en ese día de Pascua. Recordemos que Jesús padeció por amor a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Él venció a la muerte y nos dio a la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo y vivir siempre felices en su compañía. Pascua es ese paso de la muerte a la vida y una vida eterna. Entonces, ¿cómo vamos a coger esta salvación que me ofrece Jesús? Pues con alegría. Y ese es el llamado a los cristianos, que vivamos esa alegría y seamos capaces de compartirla con los demás. Primero con nuestras acciones y cuando sea necesario también con nuestra voz. Esa alegría que Cristo vive y ha resucitado, abriendo las puertas para la salvación de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por este momento de bendición y les deseamos una semana llena, y en general cada día pues sea Cristo quien reine, con un atento saludo de paz y bien.